Hola a todos y bienvenidos a Paseos Etéricos, un segmento donde exploraremos los lugares más enigmáticos del planeta a través de visión remota, buscando descifrar los secretos que ocultan. En esta segunda entrega nos adentramos en el misterio de las pirámides de Giza, cómo se construyeron, cuál era su verdadero propósito, qué seres, humanos o no, participaron en su creación. Además, investigamos el reciente hallazgo de estructuras subterráneas bajo las pirámides, también sobre su conexión con los astros y su sorprendente vínculo con otras pirámides alrededor del mundo. En esta ocasión nos acompaña Carlos como nuestro telépata, que va a estar compartiendo su perspectiva única sobre estos enigmas ocultos. Así que prepárense para un viaje etérico lleno de revelaciones. Así que sin más, que comience el paseo. Y a la cuenta de 3, conectas con la información de las pirámides de Giza. 1, 2 y 3. Cuando conectes con la información de las pirámides, me decís qué percibís. Estoy aquí, veo su estructura muy luminosa, cargada de mucha energía, una energía resonante, como un zumbido, como cuando estás enfrente de un cable de energía de alta tensión. Ajá. Y se oye ese zumbido y está la pirámide y hay otras estructuras diferentes, pero no como tal, no como unas pirámides. ¿Qué otras estructuras percibís? Veo como unos palacios que están alrededor, pequeños, pero son como la punta de, ¿cómo decirte? Ahí están es como si saliera de la tierra esa estructura, las puntas de un edificio, como si fuera una ciudad debajo de la pirámide. Es la tierra, lo que sale es una punta, y abajo de la tierra, donde sale la punta de la pirámide, abajo de la pirámide hay como una ciudad estructurada, y lo que sale de las otras estructuras de la tierra también son de las construcciones que están debajo de la tierra. Ok, a ver. Mira, según información reciente que salió de esto de las pirámides, se dice que hubo unos estudios que realizaron que demuestran que hay estructuras abajo de las pirámides. Ahí te paso a contar más o menos. Este estudio lo realizó Corrado Malanga con otra persona más, con Filippo Biondi, y lo que encontraron eran, dentro de la pirámide de Kefren, era la que se hizo este estudio, encontraron 5 estructuras que no se habían visto antes, que eran como unas casitas. Era algo así como la tumba del rey. Bueno, unas estructuras similares, encontraron 5 que no se habían encontrado antes, y abajo de las pirámides encontraron 8 columnas que tienen 648 metros de profundidad. Estas columnas se asientan sobre 2 estructuras cuadradas gigantes de 80 metros por lado. Y estas 8 columnas tienen como escaleras en forma de espiral que van descendiendo hacia estos cubículos, digamos. ¿Qué podés observar de esta información que se dio? Hay algunos que todavía no dan fe de que esto realmente sea así, estos estudios.
como que dudan de estos estudios, ¿no? Y en realidad estos estudios fueron hechos en el 2022 y recién salen a la luz ahora en el mes de mayo. Así que, ¿qué me puedes decir de todo este estudio que se hizo? Si realmente es así, todo lo que hay ahí debajo, o qué. Fíjate que hay mucho más de lo que vieron o del estudio que lo que refleja. No solamente están esas estructuras, es como si estuviera un cuadro y dentro de ese cuadro con esas longitudes hay dentro de esos cubos está otras estructuras que son como pirámides, pero es como si estuvieran manifestando la creación de lo que es el conocido universo. Y hay una ciudad debajo, no solamente hay como unas casitas, es una ciudad que está debajo de las pirámides. Esas pirámides eran una manifestación de canalización de energía. Ajá. Creadas debajo de ellas está esa estructura como si fuera un cubo. El cubo es creado por todo un sinnúmero de triángulos, como si está la pirámide. Entonces, Sí. abajo está un cubo con muchos triángulos que forman el cubo. Los triángulos forman el cubo, pero se ve muy, muy, muy obvio. Cada cuadro tiene de un color, digo, cada triángulo tiene un color diferente. Y entonces es la manera que se distinguen los triángulos. En los ángulos, para unir cuadros, entonces se ven muchos cuadros. Y fíjate, eso tiene que ver con lo que se genera, porque el cuadrado es la representación de un tetraedrón, como si fuera el Merkabah. Sí, sí, Y sí, cuando sí. se pone en fusión, ese cuadro en su rotación también forma un círculo. Y dentro de ese círculo se ve como unas vórtices energéticas dan vuelta. Es el funcionamiento de este que le da la energía a la pirámide, que zumba como si fuese una corriente eléctrica de alta tensión que se oye un sonido así. Ok, a ver, ¿y cuál es la razón de hacer estas estructuras con triángulos? O sea, ¿cuál es la razón de generar un cuadrado a partir de triángulos? No entiendo. Eso es llamado como geometría sagrada, que genera el flujo energético. Ese flujo energético es creador y lo utilizan como si fuera no solamente un canalizador energético, sino también es como si fuera un portal de traer seres a la Tierra en cuerpos humanos. Es como empalmar, a ver, déjame te lo explico. Como estas personas que se dice que tienen múltiples personalidades. Sí, Es portales como, orgánicos, básicamente. ¿perdón? Como portales orgánicos utilizan a personas. Exacto, perfecto, es la palabra correcta. Esto genera que las personas puedan ser host, Claro, sí, 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 huéspedes. de alguien más que viene a su cuerpo. Entonces es como que puede venir alguien más a su cuerpo, otras entidades de otros lugares, y generan en las personas que puedan ser personas en un momento y ser la entidad que toma el cuerpo y decir algo o enseñar algo o enfermar o destruir, o es una manera de canalizar esa energía dentro, pero también la pirámide tiene la función de atraer también la energía de las personas, ¿sí? De los humanos que están en la Tierra, como también es utilizado como ese traer esas entidades y colocarlas dentro de los seres humanos. Ese cuadro que está debajo es el generador de la energía, es el que genera la energía para que puedan hacer toda su función. Y obviamente hay una ciudad subterránea grande. En todas las pirámides existe una aglomeración de personas. Entre más grande sea la pirámide, más grande es la ciudad subterránea. Ok.
Bien, a ver, vamos a ir organizando la información. Vamos a ver desde un principio todo cómo fue gestado y cómo inició el tema de las construcciones y demás. Así que vamos a ir atrás, vamos a ir al momento donde se estaban construyendo las pirámides, vamos a ver un poco de cómo era esa región antes, vamos a ver un poco de cómo era la cultura antes, de qué seres habitaban en ese momento ese espacio y cómo fueron construidas estas pirámides y todo eso, ¿no? Así que anda hacia ese momento y decime qué percibís. Comparar la energía de ahora y la energía de antes. La energía es diferente. No es la misma. Está contraída, como retenida, como si estuviera contraída, enfrascada. No permite como una salida ni movimiento, nada. Está como detenida, como si se hubiera congelado de la energía. Como un almacenador de energía, ¿eso es lo que querés decir? Sí. ¿También sirve como eso? ¿También se da También, sí, claro, sí. Sirve como, sí, claro. Entonces, la manera que estoy viendo yo cómo es crear las pirámides, cómo las están creando. Utilizan las piedras, las acomodan, pero es por telepatía. Es como que las mueven por telepatía. Por levitación, algo así. Ajá, las levantan por telepatía y las acomodan, ¿no? Esos seres son más grandes que un ser humano común. Son como de 3 a 4 metros de tamaño. Ajá, ¿y estos qué tipo de raza son? Fíjate que son varias razas, pero estoy viendo una que parece como un hombre pez. Está un hombre pez, como si dijeran ¿has oído de como una caricatura que se llama Aquaman? Ajá, sí. Pues así más o menos el personaje, como supuestamente rubio y con sus aletas en sus manos. En sus manos tienen como unas aletas separadas de su cuerpo, una en la espalda. Esos son esos son unos que están ahí trabajando. Hay también algunos felinos, no son los que se ven menos, pero ahí hay unos felinos. Están unos dracos de esa raza reptil. Y están, bueno, ellos son los que están ahí trabajando en la construcción de las pirámides. Entonces son varias razas. Los humanos, no veo humanos trabajando ahí. Lo que veo a ellos haciendo ese trabajo. Ok, a ver, ¿y esto de qué año más o menos data? ¿Cuántos años atrás más o menos estamos hablando? Más de 20.000 años atrás, mucho más. Ok, más de 20.000. Bien, a ver. Entonces, ¿qué es lo que construyen primero? Porque me decís que abajo de las pirámides hay todas estas estructuras, estas ciudades. ¿Qué es lo que construyen primero? Primero están formando, están formando lo que es el cuadro, el cubo, y lo que sustenta esos tipo obeliscos que están ahí debajo. Canalizadores de energía igual, y están construyendo ese cubo y a la ciudad al mismo tiempo que al cubo. O sea, es como un trabajo tú te vas a dedicar a esto y la ciudad se construye al mismo tiempo, pero son como ustedes se dedican a esto y nosotros a esto. Es una población que quiere generar utilizar la tierra como un lugar donde se puede utilizar para trabajos de investigación, trabajos para sustraer la energía de la tierra y para poder
viajar hacia otros lados de la Tierra. Es como cuando el ser humano pensó en algún momento que utilizar la luna y crear ahí una estación para después ir hacia otros lugares de ahí de la luna, como un lugar de paso, y luego después de ir hacia otro lado. Ok, ¿y esto lo usaban como portales entonces las pirámides? Le usaban como un portal, pero para, para trabajar aquí en la Tierra con almas o entidades que llegaban a los cuerpos humanos, y otra para como portal para transferirse hacia otros lados. A la misma vez que la utilizaban las pirámides para canalizar con el ser humano de que el ser humano generara energía para ellos mismos. Ok, y eso vendría a ser como un generador entonces. Sí, es un Así, generador. ok. ¿Y ellos para qué usaban la energía eléctrica, digamos, estos seres? ¿Qué hacían? ¿Qué tenían que podían usar esta energía, digamos? Es una energía que estaban simulando a la energía. Es como si estuvieran creando una energía. No es exactamente, o sea, es una energía creadora, que es una energía para sustentar otros lugares. No es que necesitaban para electricidad, digamos, como para prender No, no, una no, luz, no, algo así. no, Ah, no, ok. no, Ujú. no, sí, era una energía creadora, no era para ellos, ni para luz, ni nada de eso, era una energía de crear, de sostener a otros lugares. Por eso querían la Tierra como este Ok. lugar que es propicio para esto. Y de aquí tenían la energía para seguir creando y para sostener, como también era el lugar donde podían ir de paso, como también podían utilizar a que vinieran a otros seres y tomaran posesión de personas. Y mira, ahorita que te acabo de decir esa posesión de personas, que es donde tienen varias personalidades, y Sí. veo que hoy en la actualidad hay, acá en inglés se dice walking, como, no sé, hay personas, lo voy a explicar porque no sé cómo decirlo en español. Ujú. Es unas personas que están atravesando una circunstancia difícil, ya sea traumática, o que experimentan como como que se mueren, muertes de segundos, y en ese otro momento cuando se despiertan, ya tienen otro espíritu o otra persona dentro y que se vuelven canalizadores o que pueden ver bien, oír y sentir y se les abre todo el panorama, pero es por el invitado que está ahí. En el día de hoy sucede Walk-in. mucho. Walking, ajá. Walk-in, sí. Ujú. Alma entrante, digamos, sí. Son como. Ajá, sí, entonces eso todavía funciona de alguna forma y genera esas oportunidades a muchas personas que vienen por medio de eso. Otros lo ven como generadores de sí mismo, como si fueran un portal para hacer eso, porque la intención era que lo que estaba lo que hacía la pirámide lo hiciera el ser humano comúnmente, como algo normal, que ellos fueran lo mismo que sucede en la pirámide, que no necesitaran la pirámide, sino que fueran los seres humanos los que hicieran eso. ¿Y a ellos para qué le sirve, le beneficia todo esto de que puedan, digamos, eh, los humanos tener la capacidad de conectar con estas almas entrantes? ¿Para manipulación? ¿Para qué? Sí, todo es para manipulación. Primeramente, cuando entra algo hacia un ser humano, lo primero que es dar información. O sea, les dan información, agudizan los sentidos que componen el cuerpo y entonces les dan información. Después de esto se genera como un líder o alguien que enseña y entonces empiezan a Ujú. manipular. Traen consigo poder de quizás sanador, pero es una manifestación de poder para captar más personas, ¿eh? Y entonces empieza la manipulación a través de esas sanidades o revelaciones y la gente cree cuando ve una sanidad o cuando ve una revelación de algo, entonces la gente cree en las personas, las sigue, les da poder y después de eso, estos seres se vuelven manipuladores de las personas y les hacen que vivan, se dirijan de cierta forma que les es conveniente para estas entidades. Entonces el objetivo de la pirámide era eso,
El objetivo de la pirámide era que los seres humanos fueran esos canalizadores o que recibieran esa fuente de energía o esa energía y que tuvieran la capacidad para proyectar la energía, que ellos se convirtieran en lo que es la pirámide. De alguna manera lo hicieron y la pirámide dejó de tener su función, pero había ahí mucha energía, los cuales muchos seres humanos como reyes que eran canalizados, que ellos se sentían que eran dioses, ellos mismos, ¿por qué? Porque tenían esas capacidades internas y sabían que, por eso es que ves a sarcófagos dentro de las pirámides, porque hay una energía que les conservaba, que seguían siendo portadores y seguían ellos siendo los que transmitían la inmortalidad supuesta de ellos para poder estar en el cuerpo de alguien más. Ok. Es todo un trama. Vamos por parte, de manera organizada. A ver, entonces, vamos empezando por los cubículos. Vamos a ir segmentando lo que es la composición de estas pirámides y todas las estructuras que hay ahí. Los cubículos, ¿qué función específica entonces cumplían? Observa bien cuál es la función específica. Fíjate que veo eso, los cubículos, y se ve una energía fluyente, no circular, sino como si fuese esa energía alterna, una energía interna que cuando se conectaba con los cuerpos humanos cambiaba la energía, como cuando es una pila, una energía directa, como que el ser humano fuera el catalizador de la energía alterna, de esa energía que se manejaba ahí. Entonces es como no solamente que el humano podía canalizar esa energía y transferirla o cambiarla, sino que también le daba restauración en sus células para que tuviera una vida más prolongada, cuerpos más fuertes y ser capaz de recibir a esas entidades. Ok, a ver, las columnas que están sobre estos dos cubículos, estas 8 columnas, ¿qué función cumplían? Eran a punta de ellas se generaba como un flujo energético, entre ellas una conexión de flujo energético, que era lo que de ahí, de ese punto energético, de esos puntos, se absorbía del cuadro ese, la energía que iba hacia esas columnas, y en la punta de la columna se unían, y esas puntas, al generar esa conexión energética, hacía que viajara por toda la superficie de la pirámide. Ok. ¿Y la pirámide, qué función cumplía? Tiene un montón de cámaras, e incluso cámaras que no se conocen. ¿Qué función específicamente cumplía la pirámide? Vamos a ver. Fíjate que todas la pirámide en sí, todas sus cavidades que tiene o sus lugares es diferente, las cámaras que existen, referían a razas extraterrestres de toda índole, que son las que tenían conexión con esa específica cámara. Ok, ¿cada cámara vibraba en una frecuencia diferente o tenía una energía diferente, digamos, que te hacía canalizar con un ser diferente? Exacto, sí, cada una de ellas se manejaba una vibración diferente para canalizar a la entidad con la cual se conectaba con ella. Entonces, tiene todas las razas que habían habido que se habían unido para la creación de esa pirámide y de tomar posesión sobre de la tierra, y entonces tiene cada una de ellas un lugar para esas entidades. Ok, también se decía que antes las pirámides contaban con una parte de arriba, que supuestamente después fue sacada, pero que servía como para catalizar todo lo que es la energía de la ionosfera, y que usaban, no sé si cuarzo o metal como oro, así como para revestir esta estructura de pico, digamos, de la pirámide. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Existió algo arriba o siempre fue? Sí, es como si tuviera un gorro, por decirlo así, como decirlo, sí. No es que estuviera encima, sino que la cubría parte de lo que está encima, con oro y cuarzo y esos metales que son canalizadores de energía, y estaban cubiertas.
y sí era como mandar hacia el ozono cierta energía, pero eso también era como cubrir grandes espacios, y no solamente ese espacio, sino esa generaba una conexión con otra pirámide en otro lado y otra pirámide en otro lado. Entonces esa generaba la conexión como si fuera la función que tenían las columnas abajo de la Tierra. Son lo mismo Ajá. que hacen ellas, esa cúpula esa cobertura para ir a conectar con las otras torres, con las otras pirámides que están en el mundo, que son bastantes. Hay pirámides que están debajo del agua Ok. igual y que generaban fíjate cómo se ve, ¿eh? Se ve que esa cúpula Ujú. generaba una energía que bajaba hacia cierta parte del mar, que está ahí otra pirámide, y luego subía hacia donde está otra parte o el mundo, y luego bajaba a otro lugar del mar donde hay, y luego subía y hacía como un zigzag, como fluye la energía, y luego otra capa que estaba por encima que hacía las conexiones. O sea, era una red totalmente de conexión energética. ¿Cuántas pirámides te llega que existen en la Tierra, digamos, que están conectadas? 218. 218. Bueno, ya vamos a ir analizando más sobre eso después. Ya que decías de esta conexión entre las pirámides, también se habla de que bajo de las pirámides se detectaron túneles o canales que conectan todo lo que es la meseta de Giza, o sea, por 2 kilómetros por ahí se extiende. Esto se conecta también entre las diferentes pirámides que hay, las otras dos, en la parte de Giza, la de Keops y la de Miserino. Sí, sí, y te voy a decir que la investigación tiene más información y está como sellada, que no quieren que se sepa. Ah, Ok. pero hay más de muy poco que es conocido. Es, ah, es sorprendente, es como si no fuera pues la Tierra misma. Es como si fuera algo. ¿Y por qué? A ver, porque esto fue en el 2022, este estudio, recién se revela ahora y se revela una parte nomás. ¿Por qué este ocultismo y por qué esta decisión de revelar esta pequeña información ahora? ¿Qué es lo que están tramando con eso? En realidad, la expectativa que se tiene por averiguar qué está pasando con estos lugares genera a ellos que den algo, porque siempre está como la tendencia a la investigación, qué pasó ahí, qué son ahí, qué se fue esto, y el deseo humano que se tiene de saber ah, la procedencia de las cosas, incluso de su mismo ser, genera el deseo de saber, y ese deseo de saber obviamente genera gastos en todo lo que es Turismo. investigación. Ajá, sí, no. Y entonces genera economía y genera la atracción de más personas hacia ese lugar. Claro. Y eso genera pues más dinero que ellos desean, y no solamente eso, sino que ah, generan en cierta forma que la gente esté vibrando de una manera de conectarse con ellos. Y cada vez que las personas, las que son más sensibles, pueden identificarse con ese lugar y decir, siento algo aquí diferente. Y es que siento esto, es porque anteriormente, en la antigüedad, por sus linajes de ADN, tenían una cierta conexión con eso, y generan ese despertar interno de conectarse con ellos, y pueden ser unas personas que son más viables para que puedan ser otros canales o portales de los que se utilizaban anteriormente. Entonces, el hecho de Ok. dar cierta información es generar ese sentido de voy a ir a ver, quiero saber, se genera ese más turismo, más dinero, y entre ellos va a haber las personas que puedan ser reconocidas por la vibración del lugar, identificarse con esa persona para poder actuar en ellos como algo mecánico que se despierta y que Claro. genera ese Ujú. sentido de ser como lo que pasaba anteriormente. Ok. Sí, 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 Aunque, justo encima de la fecha que desclasificaron eso era en plena fecha turística, así que. ajá,
Sí, Por ese ahí es el era la cosa. objetivo. Y otra cosa que Bueno, está oculta, que no sí, quieren que se sepa porque hay mucha tecnología ahí abajo, que ok. no quieren que se manifieste o se sepa, pero que ya la saben desde mucho tiempo atrás. No es no es de hoy. Hay un control del gobierno para no manifestarla, pero es una tecnología que ellos tienen. Igual conocen las pirámides subterráneas debajo del agua y también tienen conocimiento de ellas. Ok, a ver, esto que me decís que está toda esta ciudad ahí abajo, ¿cuál era la idea de construir una ciudad subterránea o era una ciudad sobre la superficie que después fue quedando después de estos 20.000 años bajo la tierra? ¿Cómo fue ahí realmente la cosa? Porque si no, ¿cuál es el objetivo de construir algo bajo tierra? ¿Cómo lo puedes construir sobre, digamos? Sí, ah, la construcción es como cuando tú construyes una casa y pones unos cimientos bajo la tierra y pues construyes hacia arriba, ¿no? Ah, hay Ujú. algo que se construye que no se ve que está bajo la tierra. Bueno, obviamente así es el proceso que está, pero sí fue una construcción por encima, pero después fue siendo cubierta. Ok, ¿y la pirámide se construye cuando ya está cubierta o se termina construyendo en altura? Se termina construyendo en altura. Ok, ok. ¿Y cómo ves el resto de las pirámides entonces? ¿También son también todos como este tipo de construcciones Sí, todas que se tienen el construyen en mismo altura? patrón. Sí, incluso hasta las que están en el agua hoy en día. Oh, ok, ¿y qué? Hay una investigación de cómo es que la presión del agua no la daña. ¿Cómo es posible que no la daña? Están Ajá. en esa investigación de cómo es que no daña la estructura que tiene la pirámide y cómo sostiene toda el agua que estaba ahí. Están haciendo Ujú. esa investigación hoy en día. Ok, ok. Bueno, a ver, vamos a ir un poco organizados. Vamos a ver el tema de cómo era la cultura y la sociedad egipcia de ese momento. ¿Quién gobernaba realmente ahí en ese tiempo? Sí, era como el término de reyes, pero el término de reyes que está ahí era como se turnaban, o sea, pasaba un rey, pero haz de cuenta que el cuerpo que tomaban humano Ujú, era pues, esa pirámide, o las pirámides eran como, ok, ahora va a reinar este humano, pero ahora le toca reinar esta cierta entidad en el cuerpo de ese humano, ¿sí? Era como que se rolaban o cuando había alguien fuerte o una dinastía fuerte, digamos, extraterrestre fuerte, que quería tener el dominio del control por más tiempo que otras entidades. Entonces, los reyes, que en realidad, fíjate lo que viene ahora, en realidad estos reyes se nombraban faraones ujú. y la palabra faraón ahí, que la manera que se era utilizado, pues yo te la puedo traducir así, faraón, el que toma de los muertos. O sea, Ok. eran seres o personas que eran los faraones el que iba a tomar de las personas. Haz de cuenta que cuando el ser humano permitía a través de esa conexión con con la pirámide que fueran canalizadores o que fueran huéspedes de otras entidades, en ese momento el que estaba dentro se consideraba muerto porque tomaba posesión el otro ser. Ujú. Entonces le decían que era un faraón que tenía la capacidad de tomar el cuerpo de ese que ahora consideran muerto. Y entonces ellos serían los controladores, los que enseñaban la cultura, los que enseñaban cómo vivir, los que decían lo que tenían que hacer. Y todo iba cambiando dependiendo de la entidad que tomaba posesión del cuerpo del faraón. Ok. A ver, esto que decís me trae
mucho a referencia lo que son todo lo que ellos dejaron grabado en los jeroglíficos. Ellos por ahí se representaban con sombreritos o con cabeza de pájaro, chacal o de diferentes animales, ¿no? Esto lo hacían porque eran encarnados, digamos, por esas entidades, digamos, estaban como... eran seres humanos, pero tenían como esa característica de ese animal o de esa entidad, digamos, dentro, ¿o cómo era? Sí, correctamente, sí. Sí, es exacto. Así es como se manejaba. El hecho de que no solamente lo podían verlo, sino que esa entidad tomaba el control, el gobierno, de cómo se movían las cosas o cómo deberían de ser en ese tiempo. Es como, es la era, vamos a decir como el día de hoy que nosotros decimos en el mundo, es la era de Acuario, ¿no? O es la era de Escorpión, o es la era de este. O como en China se dice que es el año del puerco, o que es el año del dragón, o que es el año de esto. Eran las entidades que podían estar gobernando, pero aquí no solamente como en una energía que se dice hoy en día que la energía de Acuario, la energía, no, ahí era el ser presentado en el cuerpo de esa persona. Es la era de esta entidad que va a gobernar ahora y que va a dirigir cómo se va a vivir. ¿Por qué tomaban esos tiempos? Porque ese era como, ahora le toca a esta entidad tener el control de esta población para sus fines. Porque era un acuerdo en común en todas las razas de que ahora te toca la otra raza y ahora le toca a la otra raza. Y a veces había convenios donde permanecía por 2 o 3 dinastías cierta entidad gobernando, porque había acuerdo de que te voy a dar ahora mi espacio, pero tú me vas a pagar tanto. Era una concesión que se daba para poder continuar controlando las personas o gobernar el mundo, como lo decía esa entidad ahora. Ok, a ver, y los trabajadores, por ejemplo, ¿eran esclavos, eran voluntarios? ¿Cómo se Es que mira, gobernaba ahí? no había ese estado de esclavitud, de ¿Esclavitud? cargar cosas así. Todos tenían una manera más amplia de conectarse. Ellos aprendían también a levitar, a meditar, a mover rocas, también hacían eso. Pero fíjate cómo está. Hay un lugar en la pirámide que es como donde a ellos todo aquel que era voluntario a trabajar o a vivir dentro de ese lugar de la ciudad, entraba por un pasillo, y en ese pasillo iban entrando estas personas en el pasillo, o no sé cómo sí, creo que así se dice en español, el pasillo, van caminando y hay unos orificios en las paredes, y entonces le hablaban así. Una voz que salía de cada uno ¿Las cámaras? de las cámaras, y decían algunas palabras que se conectaban con la persona, y cuando llegaba había como si fuera una cama, una plancha de donde se acostaba la persona, y había un ser que le llamaban el sacerdote, y entonces él empezaba a hacer como una especie de reiki, pasaba sus manos. Y el ser mientras iba caminando, iba entrando en lo que se llama hoy en día como la hipnosis. Cuando ya llegaba a ese lugar y se acostaba, entonces él empezaba a poner el reiki para ajustar la energía del cuerpo junto con la energía de los pirámides, ¿sí? Y entonces le daban la capacidad, o despertaban toda su capacidad para utilizar su telepatía y utilizarlo para trabajar de esa forma. Entonces salía y empezaba a ser reclutado para trabajar moviendo piedras también junto con ellos, pero no es de la misma manera. Incluso utilizaban el corte preciso con una mano de ellos. ¿Cómo? Generaban, mira, te voy a decir cómo se ve. Ponían su mano y haz de cuenta que como si se formara como un tipo gusano que salía de la energía de la mano de la persona. Como si fuera una tercera dimensión. Se sale la energía y se formaba como un gusano que cuando lo iba pasando, como que el gusano, como si el gusano comiera la piedra y le daba la perfecta corte, el corte perfecto. Pero era, pues, esa energía, pero se ve como si fuera un tipo gusano con muchas piernitas alrededor de él. Entonces con eso cortaba a la piedra
se cortaba con eso así la piedra y entonces la podía levitar. Al mismo tiempo que la cortaba, la energía de la piedra se unía a la persona y podía levantarla y ponerla en el lugar Ok. que tenía que ser. Y así se construyeron muchas ciudades, o digo, edificios que estaban construidos alrededor de las pirámides. Vos sabés que ahora que hablas de esto de lo del corte, he visto videos de un chico, por ejemplo, que vio así por, eh, no sé si Google Maps o qué aplicación, piedras cortadas, cuadradas, digamos, muy perfectas, gigantes, en la cima de un cañón de ahí de Estados Unidos. Se fue a ese lugar que había visto eso y se sacó fotos, filmó todo eso y eran piedras gigantes que estaban así en la cima de como una montaña, cortadas a la perfección, como no sé si alguien las hubiera cortado con algún dispositivo láser o algo así que cortó a la perfección y después la trasladaban para su uso desde ahí. ¿Qué te llega de eso? A ver. Sí, sí, también son de lo mismo, son unas creaciones también de esos cortes que hay como un lugar fallido donde querían hacer otra pirámide y dejaron las piedras, pero cambiaron como, no, la energía de aquí va a terminarse en cierto tiempo y entonces terminaban por no hacerla. Ah, ok, ok. Bien, a ver. ¿Existieron en ese tiempo de la construcción guerras o conflictos entre diferentes razas que estaban ahí? ¿O fluía todo bien? No, sí, sí había, siempre ha habido esa guerra interna de control porque siempre hay de los que son más hostiles y que quieren tener control o que ya tenían sus propios planes de decir, vamos a hacer una unión por el momento, pero cuando esté construido las cosas, entonces vamos a generar tener el control total y no compartir con las demás entidades lo que se había pactado. Entonces siempre rompen con eso y se generan guerras, se generan discordias entre la misma población, se dividen y por eso se generaba también como seguidores de cierta entidad y otros seguidores de otra entidad o seguidores de cierta dinastía que querían retomar y ser parte de ellos, que esas guerras no solamente se generaron ahí, sino han sido así a través de toda la historia de la humanidad. Ok, bien. ¿Y cuál es la raza específica que tiene el objetivo de construir esto? Son las que tienen el mayor control de ellos son la raza reptil Anunnaki y la raza reptil draconiana son los que tienen más o los que fueron los principales en hacer esto. Ok, pero después ya tomaron control todas, Más ¿no? entidades, sí. Más Después ya entidades, fueron todas bien. las demás entidades. Ok, ¿y la construcción de la esfinge es contemporánea de las pirámides también o se hace mucho después? Se hace después, se hace después. Ok, ok. O sea, ya agarraron ese asentamiento ya cuando estaba todo cubierto por tierra, digamos, porque en su Sí, momento las pirámides eran la cima, digamos, de las estructuras que ellos tenían como ciudad. claro. O sea, Sí, pasan muchos años entonces y crean la esfinge, digamos, cuando ya las pirámides están todo cubiertas por tierra, toda esta ciudad. sí, sí. Ok. Y también Eso, querían mostrar como quién al final tuvo el poder, ¿sí? O sea, también. Y hay una guerra ahí o hubo una intervención de los felinos y de querer tomar control. Y otro de los Anunnakis que tampoco querían dejar. Entonces, al final se construye esto, la esfinge. ok, y ya que haces mención a los felinos, la esfinge tiene como cuerpo de león que le dicen, y supuestamente la cabeza fue reconstruida de la esfinge. Antes, ¿qué tipo de cabeza tenía? Hay algunos que dicen que tenía cabeza de chacal, otros cabeza de león, no sé. ¿Qué puedes percibir de eso? Ah, es una cabeza humano, ¿De humano? Mira, con el cuerpo de esfinge, de un león. ok, mira, interesante. Bien. Bueno, a ver,
me interesa saber el tema de la alineación de las pirámides, porque estaban perfectamente alineadas y también tiene relación con todo lo que es la alineación astrológica de lo que es Sirio, de lo que es el cinturón de Orión, digamos. ¿Qué me puedes decir de eso? Como te digo, la energía que se mueve en las pirámides, sí, la que está unidas al cinturón de Orión, y todo eso generaba como una vibración que necesitaban esos planetas o esas razas que habitaban esos planetas. Era necesario porque la densidad de la Tierra era diferente para ellos y sigue siéndolo así. Utilizaban eso para poder que no fuera como sucedía, que viniera una persona y que fuera un host, que fuera a ver, dilo, que fuera un huésped, sí. Que no ser así un huésped, sino que querer venir físicamente a la Tierra con su cuerpo. Y esa alineación le generaba a ellos una cierta vibración que les pudiera dar la capacidad de poder estar aquí en la Tierra. Incluso ellos, a través de esa vibración, fíjate lo que hicieron, ahora que lo estás diciendo bien esta información. La capacidad que tenían estos seres para descender sobre las profundidades marítimas a lo más denso y más pesado es porque esas pirámides o la unión de las pirámides generaban una frecuencia donde esas entidades se hacían parte como semitransparente, como si fueran agua, o sea, parte del agua. La vibración hacía que fueran como parte del agua. Entonces ellos podían venir hacia la Tierra y con esas frecuencias podían estar en la Tierra sin que le afectara los problemas energéticos, porque esas entidades no les afectaba que por el respirar o cosas así que tiene un ser humano al salir de la Tierra. A esto les afectaba y les afecta 100% lo que es la vibración y la energía. Para ellos el problema para poder estar aquí en la Tierra es vibración y energía. Físicamente, un cuerpo que se pueda materializar, como muchas personas pueden ver a un ser materializado o que se vean un extraterrestre, en realidad lo que están viendo es un clon de ellos. Porque no pueden, cuando bajan, necesitan generar en la Tierra un cambio de vibración energética y de energía para poder manifestarse como son literalmente en cuerpo, que se vean caminando en la Tierra, porque necesitan que la Tierra tenga otra vibración y otra forma de energía, porque a ellos lo único que les afecta es la vibración y la energía. Entonces, eso les servía para que ellos pudieran estar sobre la Tierra, debajo de la Tierra, en la Tierra, y construir lo que ellos deseaban en este mundo, que hay tantas cosas conectadas en la Tierra que se puede conectar, fíjate, de la Tierra, de cierta parte de la Tierra, al mar, a las profundidades del mar por subterráneo, que ellos construyeron esos lugares, como si fuera un queso gruyere. O sea que todas las pirámides se pueden estar conectadas subterráneamente. Sí, pueden estar pasando bajo el agua y todo, entre continentes. Sí, entre continentes y todo eso. Ellos crearon eso. Por eso necesitaban venir aquí a la Tierra. Y esas pirámides generaban esa oportunidad de venir aquí abajo y generar esas conexiones debajo del agua y de la Tierra subterráneamente. Sí, todo bajo la Tierra podían hacer esas conexiones y poder desarrollar ellos sus capacidades aquí en la Tierra. Pero es por eso que ahora el ser humano, o sea, esas entidades que vienen, no vienen ellos, envían clones o envían híbridos o intentan hacer hibridaciones, porque no pueden estar ellos por la vibración de la Tierra y la energía. Si tuviera la Tierra la densidad energética de ellos se pudieran manifestar. Entonces no pueden. Lo que ven y lo que toman no es que vamos a encontrar un ser de otro planeta y que esté aquí en la Tierra. No, lo que van a ver van a ser hibridaciones o clones, pero esos seres no los van a ver en su realidad porque no pueden por la vibración ni la energía que se mueve dentro de la Tierra. Por eso es que el hombre se convierte para ellos un canal de abstracción energética para ellos. Ok. A ver, ¿esto qué relación tenía con la estrella de Sirio que te estaba preguntando?
Es que se conecta estas puntas, generan esa conexión y eso es lo que genera la vibración para que puedan venir esos seres. Ah, ok, bien, 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 bien. A ver, en base a estas 218 pirámides que me decís que percibiste, todas estas otras también tienen conexión con otras constelaciones, con con otras estrellas, algo así. Observa Sí, eso. sí, hay una conexión directa que se va, o sea, genera una conexión energética como si fuera un láser que Ujú. llega a cierto punto con otra constelación y se conecta con esos sistemas y de constelaciones, y todos son como dirigidos de diferente Ujú. forma o de diferente vibración energética y de color diferente. Ok, eran como marcadores astronómicos o geodésicos, algo así, Exacto, ¿no? sí, 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 correcto. Mm. ¿Y se activaban en fechas especiales como solsticios, equinoccios? Sí, siempre generan, están activas siempre, pero cuando se generan esos solsticios o los equinoccios incluso hasta un eclipse, generan una frecuencia amplia. Si la energía era, digamos, de una circunferencia de unos 300 kilómetros, entonces se ampliaba o se multiplicaba como 7 veces su dimensión. Y entonces era una canalización energética mucho mayor para una transición. Ok, ok. ¿Y qué representaba para ellos el número pi y el número phi, que está muy presente en sus construcciones? Sí, son el número estructural que le genera el infinito. O sea, que no terminará nunca. O sea, que es una continuidad. Ese número genera un sello donde la energía no termina, donde Mm, continúa fluyendo por siempre. Aunque no esté activa, aunque no esté funcionando, digamos que la estén utilizando, esa energía ya estará siempre mientras exista la estructura. ok, ok, ok. Y o sea que sigue activo todavía todo el Sí, todo movimiento sigue activo. energético que puede generar. Ok. No, no con la misma intensidad que antes, ¿o sí? No, no, está muy tenue, pero continuará así. Mientras O exista, va a sea que continuar. O sea que si las personas se ponen a meditar en estas cámaras, porque hay personas que van y se ponen a meditar en estas cámaras, pueden tener cierta parasitación saliendo de ahí, porque si vos me decís que, Definitivamente, ok, totalmente, y ok, pueden salir siendo otro ser que no era el que entró. mira, ¿y qué pasa con el alma de esas personas? ¿Se va o es algo momentáneo? Que entra, toma el cuerpo, este walk-in, digamos, como dijiste, y se va en, no sé, en unas horas. ¿Cómo es el proceso ahí? Sí, no, es como, haz de cuenta que el alma es como succionada en los órganos internos y le da el espacio para que tome el proceso de energético, utiliza toda su energía. Haz de cuenta, mira, ¿cómo poder decir? Como si cubriera la fuente energética de los chakras, Ujú. la cubriese con el ser, con el alma de la persona, el ser de la persona, lo encapsula ahí en la fuente energética para que esa energía no le dañe, sino que él pueda utilizarla para expresarse y manifestarse. Entonces, mientras él toma control, entonces lo tiene ahí encapsulado dentro de sus órganos que generan el movimiento de la energía de los chakras, lo tiene ahí encapsulado o encerrado dentro de esa energía y él mientras se expresa. Pero como se generó voluntariamente, no hay lucha, sino hay una entrega del alma de decir, ok, hagámoslo. Ok. Y entonces este ser se manifiesta y puede dejarlo ahí para siempre o puede decir, ok, ya hice lo que tuve que hacer, me voy. O voy a venir esporádicamente y tú no puedes rechazarlo. Ok. Y no se puede. ¿Por qué? Porque fueron voluntariamente y al hacerlo voluntariamente entran en un pacto en ese momento. Mira, mira. Y a la gente que solo va a visitar ahí con solo la intención de ver y chusmear, no le Ah, pasa nada, ¿o sí? no O le hay pasa nada cierta... si no tiene nada que ver con algo de su ADN. Si tiene algo que ver con su ADN en la antigüedad,
él va a despertar en él ese sentido de ser canalizador, o algo va a suceder en su cuerpo que lo va a conectar con la pirámide, y también va a ser un portador, porque el objetivo era que todos los humanos pudieran ser esos hosts. Claro, ok, ok. A ver, y esto de los escritos que han dejado ellos en los jeroglíficos, esto era más contemporáneo a esa época de los creadores de la pirámide, o eran más contemporáneos a otros tiempos más actuales, digamos. ¿Cómo percibís esto de esta información de los jeroglíficos? No, era de esos contemporáneos de la antigüedad, no de los después, era de los creadores. Los creadores dejaban ahí impreso todo eso, información. La información que dejaban ahí era porque querían que permaneciera. El único lugar donde puede permanecer la información en este planeta, en este mundo, que sea visible, es a través de unas piedras. Y estas piedras era de que permaneciera para siempre, ¿no? Que te voy a dejar un rollo o un papel escrito o un libro como hoy conocemos, que se puede ir con el tiempo borrando las letras más fácil, con menos, con una exposición al ambiente, y que se puede degradar muy fácilmente. Y la información en las piedras es una continuidad que puede permanecer por siglos y siglos y siglos, y el objetivo de grabarlas en las piedras es que esa información que se genera en las piedras hace que las piedras permanezcan por mucho más tiempo, no solamente dar una información, sino que esa información que se escribe ahí le da más fortaleza a la piedra para que cumpla su objetivo, su labor. Y eso, cada que las personas lo hicieran, la mente del ser humano puede verlo y ser parte de ellos. Al momento de que lo obtiene el cerebro, lo capta como una señal, como una fotografía, y entonces también hace que el cuerpo del ser humano se identifique o genere en él esa historia que está ahí escrita, y una más facilidad para que pudieran ser canalizados. O sea, todo era como era un objetivo de continuidad eterno sobre las rocas, sobre la información, y también sobre las personas que habitaban ahí, y que continuaran siendo canalizadores ellos mismos. Ok. Y hay mensajes no cifrados, digamos, que hayan querido transmitir, o cosas que se han interpretado mal, o cosas que se han ocultado, digamos, de todos estos escritos, de estos jeroglíficos. ¿Qué me puedes decir? Sí, hay muchas cosas que están, unas que no saben lo que significa, otro que está oculto, sí, definitivamente. Y, la información que te dan es la información que, bueno, es la que se requiere, que posiblemente no genere un despertar en el ser humano de su realidad, o de la realidad de la historia, cómo sucedió y cómo es en sí la verdad. Entonces se acabaría muchas cosas que ellos tienen como control, el gobierno, por ya sea económico, o ya sea que se revelen cosas que los puedan inculpar, porque el gobierno es exactamente lo mismo que pasa en la antigüedad, es lo mismo. O sea, los reyes antes gobernaban así por imposición, y ahora se dice que el mundo elige sus gobernantes, pero en realidad no eligen a nadie, es algo ficticio, es una mentira. O sea, no, sigue siendo el mismo control. Nomás que se hace ver que existe el libre albedrío, o más bien que tú tienes la opción de elegir quién te va a representar a ti y quién va a tomar tu dinero. Le vas a dar permiso a una persona que te tome dinero, a que te robe, a que te pueda matar, o sea, se mueve lo mismo, desafortunadamente. Entonces, si se revela toda esa información, va a quedar expuesto el gobierno, va a quedar expuesto cómo siempre ha sido controlado el ser humano, va a quedar expuesto cómo se manejan las entidades y el gobierno, y cómo se construye en una sociedad que se puede gobernar para seguir siendo como una extracción para ellos de energía. Ahora puede decirle que le voy a tomar de las personas lo que es su dinero, pero no solamente se basa en el dinero, todo está involucrado.
Por eso es que hay tantas cosas que se mueven dentro del mundo que son facilitadas por el control, y no que digamos, oh, son las personas las que hacen esto porque las personas son malas. Es que hay un control. Ok. Bueno, a ver, develemos algunos de esos secretos que se esconden. Entonces, ¿qué, por ejemplo, querían transmitirnos con estos jeroglíficos que no develamos o que se han ocultado, digamos? Una, hay un jeroglífico que ocultaron a los ojos de la humanidad, o sea, que no se ha revelado, que digan que no se puede comprender. El Ujú. manifestarle al ser humano que no, que tú y yo lo sabemos, que eso es muy obvio, pero mucha gente no lo sabe porque desconoce totalmente lo que nosotros hacemos o cómo vivimos. Pero hay una manifestación estructural perfecta de cómo el ser humano, incluso es donde también se ve como donde tienen otros escritos donde tienen la glándula pineal, ¿sí? Ah, sí, 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 Y, sí. y también tienen otro donde se ve cómo puede trascender hacia afuera del planeta, puede salir y estructurar y cambiar su parte interna, y cómo el ser humano puede generar una permanencia eterna en este avatar si lo desea, o que pueda salir de este mundo con todo lo favorecido hacia él. O sea, que pueda decidir qué quiere de este mundo sin necesidad de un gobierno. Tomar todas las cosas de la tierra y de sí mismo fusionarse con ella y trascender, tener sanidad total, irse de... Mira, la enfermedad fue creada por ellos. Ok, Las turbulaciones um, energéticas que generan las patologías fueron generadas por ellas, por esas entidades. claro. Pero también está escrito ahí que el ser humano puede generar que las células y todo el cuerpo energético pueda ser sano toda la vida sin generar ninguna enfermedad, y poder trascender de este mundo sin ningún problema, o incluso estar en este mundo el tiempo que desee con este cuerpo sin envejecimiento. Y si perdiese alguna parte de su cuerpo, órganos, manos o lo que sea, generarlo nuevamente, generar una reestructura. Que eso que te estoy diciendo tiene la información el gobierno. El gobierno tiene Ok, la información de cómo puede construir o reestructurarse una mano que se perdió, un dedo que se perdió, incluso a elevar la estatura de una persona, no ir para atrás. O sea, un alto no puede decir quiero ser bajo porque no va a suceder, pero siempre es un avance. O sea, el que es ok. pequeño puede ser grande, ¿sí? El que se siente débil puede desarrollar su fortaleza, pero es siempre ir hacia ascendencia, no puede ir hacia atrás. Entonces, el cuerpo puede estar, sí, constante sin envejecimiento. Por eso es que dentro de las pirámides se conservaba los cuerpos, o se metían ahí para que conservase el cuerpo. Incluso hay una información que tienen ellos que, mira, estoy viendo en este momento, eso tenemos que averiguarlo si es cierto o no, pero hay Ujú. un parte de algunos gobiernos, no se ve que sean todos, donde hay estructuras uh, como puentes, Ajá. y que conectan como de una montaña a otra, o que atraviesan lagos, o puentes para elevarse sobre unas calles transitadas, puentes, y de las columnas de los puentes hay cuerpos humanos ahí, como sarcófagos, no sarcófagos, um, donde meten al cuerpo cuando fallece, En un ataúd. un O- ataúd. Ajá. Sí, sí, un ataúd. Lo meten ahí en las columnas. ¿Para qué hacen eso? La energía que sale del hombre cuando ha fallecido Ujú. hace que las estructuras permanezcan sólidas. Por eso también era lo de las momificaciones que hacían. Sí, y es que es el cuerpo del hombre que tiene el flujo energético ahí, y el gobierno sabe eso y pone esas estructuras en algunos lugares, en algunos puentes hay esos cuerpos,
para que se sostengan sus estructuras. Y muchas veces se crearon estructuras que son muy antiguas y que han puesto también cuerpos dentro, como les llaman empaderamiento, ¿no? Ajá. Sí, que los empaderan, algo así. No. A ver, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Que ponen el cuerpo dentro de lo que son las estructuras, como decir, ponen el cuerpo y construyen encima de ellos. Ah, sí. Los embalsaman, sí, no sé qué Bueno, nombre. y Eso. hacen eso. Entonces, ¿por qué? Porque esa información no la quieren sacar, no la quieren enseñar, porque se acabaría la farmacéutica. Porque entonces el cuerpo humano se podía restaurar por sí solo, porque entonces el cuerpo del ser humano podía elevar su estatura si lo desease, o vivir en un cuerpo que no tuviera enfermedades y que pudiese sostenerse a sí mismo sin necesidad de generar ese deseo de tener cosas materiales, sino que pudiera construir lo que él deseara construir. Entonces ahí está esa información que no es revelada y que no lo van a hacer, al menos no se ve que lo hagan, y eso va a ser un tiempo determinado que van a suceder las cosas, que quizás no se va a revelar, pero por medio del gobierno, pero que sí lo va a hacer por medio de estos conductos que estamos haciendo. Ok, interesante. Muy interesante. Y hay cámaras selladas todavía dentro de la pirámide. Estas cámaras, ¿qué guardan ahí que no han, no sé si no han podido o no han querido desellarlas? No, hay muchas que no se pueden, no han podido aún abrirse. Y hay sellos que les impiden abrirse. Es como esas cámaras tienen am, una energía Ujú. que cuando se va a abrir a su tiempo, es como si se abriese a su tiempo y va a dar una revelación. Esa revelación que traiga va a ser como una transformación humana de caos, un Ujú. desbalance energético, y entonces las personas empiezan a tomar como ¿cómo se dice eso? Apocalíptico, el tiempo apocalíptico. Pero son ¿Cómo? como sellos que están en esas cámaras que no se han podido abrir y que no se ve que las abran, sino que se abren solas o se van a abrir solas en un tiempo que tienen determinado para canalización de energía en el periodo que tienen determinado. Ujú. Vos sabés que he visto que mucha gente construye como pirámides así en su casa, a escala, digamos, más chicas, como para meterse a meditar adentro. Este tipo de pirámides, porque dicen que el flujo de la energía dentro de la pirámide como que potencializa o no sé, pero ¿qué pasa con estas estructuras que uno mismo puede crear, digamos, como para hacer estas prácticas? ¿Qué pasa ahí? Eso es correcto, en el sentido de que si lo haces por ti mismo, sin que quieras conectarte con una pirámide Ujú. o algo así, sino porque dentro de tu estructura, dentro de la estructura del cuerpo humano, en donde están los chakras, Ujú. están creados por triángulos circular que generan un círculo cuando se mueven, como Mm. ¿cómo se llama? El Merkabah. El mercado. Entonces, cuando haces eso, creas una estructura exterior. Tu campo áurico se estructura, es como si fuera como una energía que sale, pero se internaliza, como que fuera un espejo que rechaza la luz hacia el exterior, sino que se Ujú. potencia interiormente y entonces genera un flujo energético mayor. Por causa de los chakras que tenemos, que tienen un movimiento circular, pero que son compuestos por uh, cientos de triángulos que giran rápidamente, pero giran generando un vórtice circular. Y entonces esos triángulos se conectan con el triángulo que está afuera, con esa estructura triangular, y si se siente y si se maneja una energía, como si se multiplicara la energía meditando y sintieran ese avance en ellos mismos. O decir, oh, se Ok. potenció mi mentalidad, se potenció. Pero si están creyendo que a unirse a través de estos con las pirámides, eso les va a traer un problema muy grave, porque van a abrirle la puerta a estas entidades.
Ah, ok. O sea, está bueno hacer la práctica, digamos, pero sin la intención de conectar con estas otras pirámides, digamos. Sí, no Ok, conectar con ellas. ok, bien. Bueno, interesante información. Bueno, ¿qué podés resumir de todo lo que vimos? Eh, de, de la, del sentido originario y el sentido actual que le están dando a las pirámides, eh, y, y cómo podés hacerme un resumen ahí de todo lo que viste. Mira, viendo el objetivo o el propósito principal del cual las entidades eran creadoras de todo esto, era tener control, utilizarlo como un portal, bajar la vibración o acoplar la vibración de la Tierra para que ellos pudieran entrar y salir como en su cuerpo físico como ellos lo deseaban y que sí lo lograron en ese tiempo. Pero las guerras internas que se debieron con el control hicieron que fallase el objetivo principal que ellos tenían. Al hacer esto, las personas que siguieron con esa energía, conectándose con esa energía fluyente de las pirámides, generaban que fueran um, host, otra vez se me va la palabra en Sí, español, huésped. ah, huéspedes, que fueran huéspedes de otras entidades que aún continúan, pero ellos querían ser como ser nombrados dioses y todo eso. Y entonces ellos al partir a estas entidades vieron la mejor forma de controlar a los seres humanos a través de esa forma, reyes y gobernantes, tomando posesión de sus cuerpos, mentalidades, creando culturas, creando programaciones para controlarlos, que lo vieron de esa manera más viable que estar en cuerpo presente, porque lo único que necesitaban ellos era la energía. Entonces era modificar la energía de la Tierra para poder estar aquí. No pudieron, entonces vamos a utilizar las pirámides, ahora van a ser los hombres. Entonces no necesitamos la pirámide, que al fin y al cabo lo que necesitamos son las cosas que están en la Tierra y eso nos va a dar el hombre. Entonces las pirámides las dejamos en paz, pero ahora vamos a tener el control entre los seres humanos a través de gobernantes. Y Ok. entonces ha ido evolucionando de llevarlos a ser los gobernantes de hoy en día, pero tienen el mismo objetivo. Las pirámides hoy en día no son lo que fueron anteriormente de canalizadores de energía para las fuerzas, las entidades, pero aún siguen funcionando, aunque no estén esas entidades en control, pero siguen funcionando y siguen generando canalización de energía, utilizando los tiempos que se manejan en la Tierra con los equinoccios y las conexiones estelares, y entonces siguen aún influenciando a la Tierra y les sigue funcionando de la manera que más les conviene a ellos, porque las pirámides fue un proyecto que al final falló, pero que cumplió cierta forma, que era tener a la humanidad en esa forma de vivir como a ellos les conviene para su uso de ellos. Ajá. Ok, mira. eh, a ver, hay pirámides que no sé si tendrán la misma función o no que estas estructuras que estás diciendo, porque hay muchos países que hay pirámides. Por ejemplo, las más conocidas por ahí son las mayas, las aztecas, esas, pero tienes pirámides en China, en Ujú. Sudán. En Sudán, por ejemplo, se estima que hay alrededor de 255 pirámides de diferentes tamaños, pero no sé si serán de este mismo tipo, que tienen todo este mismo dispositivos, pero lo que quiero saber acá es qué tipo de pirámides existen, cuántas clases de pirámides existen y cuáles son sus funciones, digamos. 50 tipos de pirámides diferentes, y Ok, las 50, cada una de ellas tiene esas divisiones, tienen un objetivo diferente. Hubo razas que crearon las pirámides para no control de la tierra de los humanos, sino para controlar la energía que desequilibraba esas otras pirámides ok, en diferentes lugares. ¿Sí? ok. Esas son pirámides positivas, digamos.
digámoslo de esa manera, que contrarrestaban y aún más Ujú. generaban como todos los seres que se acercaban o que vivían alrededor de ahí, generaban como salud, como fortaleza. Es el código que está en la otra pirámide, ah, que debería de saber el ser humano, que está oculto, Ujú. y sí está en esas otras pirámides como único, no tiene como todas esas explicaciones de movimiento energético para la extracción energética, Canalización. Sí. Ujú. ajá, sino para que fuera más bien para la misma tierra, para el beneficio de los habitantes de la tierra. Es como un equilibrio. ¿Y esas están activas ahora, esas pirámides? Sí, todavía. Ok, ¿y esas pirámides están ocultas, bajo tierra? Sí, están ocultas entre las montañas, dentro de las montañas. Sí, ahí se Ah, ve algunas dentro de montañas, cosas así. ¿Y qué países me puedes nombrar que contengan este tipo de pirámides positivas, digámosle? yo veo Chile, en Chile veo bastantes, veo una cadena de ellas en Chile, hay en China Ujú. bastantes de ellas, también hay una cadena de ellos en China, o sea, una ribera de como enseguida varias que están Ujú. ahí. Veo en Japón hay otras, en Malasia hay 4 en Malasia. Ok. En las Filipinas hay 2, en México hay una, Ok. en India hay 4, en Grecia hay 2, en África, en todo lo que es el continente africano, Ujú. donde hay más minas de oro y todo eso que estaban sobre de ellos, piedras preciosas. Ok, y esto, a ver, eh, ¿qué razas eran las que intentaban equilibrar, digamos, la balanza? ¿Y cuáles son las razas positivas que intentan ayudar al humano, digamos? Fíjate O que a la se Tierra, ven, no sé. sí, en la Tierra, se ven los que son sirios, se Ok. ven a los arturianos, se ven los Ujú. seres acuáticos y los felinos. Ok, bien, interesante. En la Antártida también hay rumores de una supuesta No, sí, pirámide las hay. negra, pero esa ya es más de las otras, ¿no? Sí, ya es de las ¿Cómo las otras. seguís? Ah, ok, Ujú. bien. Bueno, interesante paseo etérico. Vamos a ir volviendo, empezar a desconectar de esa información, de toda esa energía, empezar a conectar con tu cuerpo, empezar a expandir tu campo y a tu tiempo vas volviendo a tu cuerpo y cuando estés listo abrís tus ojos. Hola. Hola, no me imaginaba tanta información, che. La verdad que estuvo muy, pero muy interesante. Sí, a mí me impresionó mucho ver esas estructuras, esos seres. Se veían unas planicies grandes y como ellos se ponían en un acuerdo, cómo hacían sus mesas para platicar y cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a distribuir esto, con quién se va a conectar, qué energía es la que está más viable. Se ve bien impresionante, incluso la luz que sale de la pirámide hacia el exterior. O sea, Ujú. es muy, muy... Fíjate que por eso me gusta demasiado a mí estar así, porque veo cosas que me reflejan una realidad, aunque me da más entendimiento Ujú. de mi cuerpo, de mis órganos, de mí. Y veo todo eso y la verdad que, wow, me aprendo demasiado, es algo como con más noción de todas las cosas y me impresiona. Pero qué información tan Ujú. se mueve, man. Wow. Sí, a mí lo que me resultó extraño y a la vez lógico, el tema de que las pirámides sean la punta de toda la estructura base, pero más allá de eso, a través de todos estos años,
pasaron como 20.000 años, pero a cómo a través de todos estos años en la superficie terrestre se fue sumando metros de capas y capas y capas de tierra, ¿no? Porque vos imagínate, eso está a 650 casi metros de profundidad, que sería 6 cuadras y media. Imagínate. Eso de profundidad, imagínate la cantidad de tierra que tuvo que caer todos estos años y la cantidad de cosas ocultas que debe haber, ciudades ocultas inmensas. Sí, fíjate que sí. Todo. Como que hay que ocultar el conocimiento. Así es. Eso es como si está hecho a propósito. Hay que ocultar el conocimiento. Interesante. Y como no pudieron cubrir todo, pues entonces hay que hablar algo, ¿no? Pero no. No hay que inventar una nueva historia. Hay que inventar un nuevo relato. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Bueno, vamos cortando por acá.